Hablar de psicología esotérica es hablar de algo inimaginable, no verbalizable y, en última instancia, insoportable. Quiero decir, implica hacer presente que nuestra estructura psicológica es infinitamente más rica, más compleja y, en definitiva, completamente diferente a lo que nosotros hoy creemos, sin que esto quiera decir que lo que hoy creemos sea totalmente falso, sino que está incluido dentro de un proceso mucho más amplio. Un proceso que, en el estado habitual de nuestra organización psicológica, no tenemos modo de traducir ni de comprender nítidamente. Para recurrir a una metáfora, necesitamos recurrir a metáforas para abrirnos paso en esto. Se trata de comprender que el gusano, la crisálida y la mariposa son un mismo ser en estados diferentes. Piensen que en este caso, incluso, nosotros necesitamos saber científicamente que se trata de un mismo ser, porque desde el punto de vista verbal, cotidiano, las palabras nos dicen que son tres entidades diferentes. Cuando hablamos de introducirnos en la psicología esotérica, se trata, de alguna manera, de un diálogo entre gusanos o crisálidas, que hablan acerca de que su destino es ser mariposas. La mariposa es inconmensurable para el estado de gusano o de crisálida. Es inconmensurable porque en nuestro estado habitual de percepción necesitamos formas precisas para poder configurar la información. Necesitamos imágenes, necesitamos imaginar, y de lo que estamos hablando es inimaginable. Necesitamos verbalizar, que es otra manera de dar forma. Necesitamos el lenguaje para comprendernos, y el lenguaje está organizado de manera tal que no es congruente con los estadios más amplios que están dentro de la estructura potencial de nuestra psiquis. Es insoportable porque precisamente la estructura habitual de nuestra psiquis, centrada en el yo, está profundamente condicionada socialmente, y ese condicionamiento excluye la posibilidad de que existan otros niveles de conciencia en el ser humano. Para que sea posible captar aquello a lo cual nos referimos, en un sentido profundo, debe desorganizarse la percepción anterior, debe cuestionarse. Es decir, todo lo esotérico desorganiza el estado actual de nuestra psiquis, y por eso mismo se lo llama esotérico. En este sentido, es peligroso para el estado actual de la psiquis, porque éste necesita formas para entender. Necesita formas incluso para interesarse por la temática, es decir, necesita convertirla en un objeto de deseo. El estado actual de la psiquis necesita que esta información sea convertible en deseo, que sea anhelada. Para nosotros, que algo sea objeto de deseo y sea anhelado, quiere decir que puede ser atrapado, que podemos apropiarnos de ello. Ese movimiento natural del deseo de apropiación de lo que podemos llamar información esotérica hace que automáticamente esta información sea tóxica para el yo. No es tóxica en sí misma, sino que lo es a causa del espontáneo movimiento de apropiación que se gatilla en nosotros. La necesidad psíquica de forma, el deseo de apropiación, refuerza ciertos procesos psicológicos que producen una inflación del yo, quien traduce a sus propios términos la información de otra dimensión, y de esa forma, ese yo corre peligro de desorganizarse. Esta es la dificultad esencial con respecto a esta temática. El interés consciente, o muchas veces inconsciente, por estas temáticas es un interés egoísta, en el sentido de querer conocer más, saber más y ubicarse a sí mismo en una suerte de escala evolutiva de la dinámica cósmica, que automáticamente cierra la puerta a la verdadera comprensión de estos procesos y desorganiza el estado psíquico habitual. De modo que hay que ser muy cuidadoso, muy vigilante, cuando uno se refiere a estas temáticas. La principal vigilancia que debemos realizar es darnos cuenta de la necesidad que tenemos de convertir aquello que estamos conversando en una forma, es decir, algo que se entienda, que se pueda imaginar con claridad
y que sea deseable, que nos produzca cierta excitación. Este es el movimiento del yo. Este movimiento es inevitable, y por eso hay que ser vigilante con él. Hay que tener claro que cuando se produce el apetito por cerrar excesivamente la información, allí hay toxicidad, allí hay peligro. Esta información, si es verdadera, es vibratoria, trae una vibración, y esto es lo importante. El anhelo por darle una forma excesivamente precisa la baja de vibración, la baja de dimensión. En tanto satisface y calma el anhelo psicológico de referirse a objetos y a formas claras, pero hace que se pierda la cualidad esencial de esa vibración. En este sentido, creo que una de las cosas principales cuando uno lee textos esotéricos es que hay que tener muy claro que toda verbalización implica una caída de dimensión. Es decir, algo que está en una dimensión más amplia es reducido o traducido a una dimensión menor, y hay un arte para bajar de dimensión. El ejemplo de esto es el dibujo. Cuando dibujamos, lo hacemos en 2 dimensiones, y si la persona sabe dibujar correctamente, sabe cómo producir el efecto tridimensional. Y para producir el efecto tridimensional, debe renunciar a algunas líneas. Si dibujo una casa, y aún no he comprendido la perspectiva, quizás quieran hacer todas las líneas que imagino que tiene, y eso está mal dibujado. Para dibujar correctamente la casa, tengo que presentarla, las ventanas, paredes y cosas que están del otro lado no se dibujan. Esto parece una tontería, pero no lo es. Cuando hay un cambio de dimensión, cuando hay una bajada de dimensión, debe haber una austeridad en las líneas, debe haber una austeridad en el proceso. Se debe renunciar al anhelo de incluir todo lo que uno cree que debe ser incluido. Algo debe quedar abierto, y al quedar abierto se produce un efecto. Las explicaciones en términos históricos valen por su efecto, no por su realidad concreta. El efecto está creando una vibración con la que resonamos y un nivel más intuitivo capta una totalidad que no está representada plenamente en el plano verbal o en el de las imágenes. En un principio, nuestra psiquis en su estado actual necesita un centro. Está organizada en torno a un centro, necesita estabilidad y necesita una historia. Todo nuestro proceso psíquico presupone la sensación de historia personal, la sensación de centro al cual referir toda la experiencia, y una estabilidad, una permanencia, una posibilidad de reconocer que esos procesos le pertenecen al centro, es decir, me pertenecen a mí que soy el centro. Entidad y estado. Nuestra psiquis necesita identidad. Identidad implica referir algo dinámico y cambiante a algo constante, que pueda estabilizar la fluidez de la percepción. En consecuencia, nuestra psiquis elabora en términos de identidad y en términos de entidad. Concebimos la realidad como un conjunto de entidades. Nos es muy abstracto poder aceptar la realidad como una compleja sinfonía de distintos estados del ser. Una cosa es un estado y otra cosa es una entidad. Una entidad es una cosa. Es algo que tiene un límite muy claro. Un estado de ser es un nivel peculiar del funcionamiento del ser. Esto quizás sea muy abstracto, pero es fundamental. Una cosa son los entes y otra cosa es el ser. Para que veamos la dificultad que hay en esto, recordemos que la filosofía occidental ha tardado 2000 años en darse cuenta de esta diferencia, que una cosa es el ente y otra cosa es el ser. Salvo algún filósofo griego, se ha tardado 2000 años en registrar esta diferencia. Una cosa son las entidades y otra cosa es aquello que le da ser a esas entidades. Digo esto para que dimensionemos la dificultad de aquello que estamos tematizando. La psiquis necesita identificar, y en términos más concretos, esto significa personalizar, daré a los estados de ser la configuración de entidades, de personas, de dioses, de seres,
a imagen y semejanza de lo que el ser humano cree ser. El ser humano cree ser una persona, una entidad, no un estado de ser. En consecuencia, configura toda captación, no solo intelectualmente, vibratoria de estados de ser en la forma de una entidad. De ahí los dioses, de ahí las imágenes que se producen automáticamente en la psiquis ante la captación de otros estados de realidad, en tanto traductores que bajan de dimensión la vibración a la forma. Cuando nosotros necesitamos pasar de vibración a forma, esto se produce espontáneamente en el cerebro. La vibración produce formas. La habilidad, o la vigilancia, no consiste en que no produzca formas, sino en poder advertirlo, descifrar las formas que espontáneamente se generan, por más sublimes que éstas nos parezcan, e ir más allá de ellas. Por supuesto, cada vez que se trata de desechar formas, la psiquis, organizada en formas, ya no se siente segura, ni tampoco está conforme, siente que algo le falta. De allí que al organismo en su conjunto le cueste soportar esa cualidad amorfa, permanecer en contacto con niveles amorfos sin personalizarlos, es decir, sin imaginarlos. Una imagen es un contorno que proviene de la memoria. Todo proceso vibratorio produce espontáneamente una percepción que gatilla cierto nivel de memoria que configura la vibración en imágenes. El ejemplo claro de esto son dos personas de sutil captación, una condicionada como cristiano y otra condicionada como budista, que estén en un estado de percepción que les permita registrar la realidad amorosa del ser. Esta aparecerá en un cerebro bajo la forma de un señor gordito y con pancita, y en el otro caso bajo la forma de un rubio de pelo largo, más parecido a Batistuta. Risas, que un judío sefardí del año 0. Digo esto porque Cristo aparece en la conciencia de los místicos parecido a Batistuta, y es claramente imposible que sea Cristo. Es una imagen que se produce en el cerebro, que proviene de un condicionamiento, de un hábito de asociar vibración amorosa con un señor rubio, de barba, alto, con pelo ondulado, ojos claros. Nos hemos habituado a esa asociación. Es una ejercitación de cientos de años que provoca una acumulación en el cerebro por la cual cualquier captación de vibración de alguna manera identificable con amor gatilla automáticamente esta imagen, y esta imagen es un condicionamiento. Claramente no es real. Es un operador de baja dimensión a la vibración y le otorga una forma reconocible para la conciencia condicionada. Vamos a tratar de desarrollar una mirada muy amplia, que al principio tiene que ser necesariamente abstracta. Vamos a ir descendiendo progresivamente a mayores concreciones, acercándonos a niveles con los que nos podamos identificar. De hecho, cualquier conversación acerca de temas esotéricos no es una explicación, sino un entrenamiento. Las explicaciones en este nivel son solo modos de entrenamiento. Entonces, la psicología, desde el punto de vista esotérico, no está centrada en el humano. Esto es, implica comprender al humano, y en consecuencia, su psiquis, como un proceso emergente dentro de un proceso cósmico, en el cual se encuentra un potencial de florecimiento de niveles de la estructura psíquica que, como metáfora, se van abriendo como pétalos de una flor, progresivamente, en sintonía con un proceso cósmico. Esto no puede abrirse independientemente del proceso cósmico. La psicología humana forma parte de una psiquis, o de una psicología, mucho más amplia, de la cual somos tan solo un aspecto. En consecuencia, hablar de psicología esotérica es hablar de algo absolutamente descentrado para el ser humano. El universo como vibración. Cuando hablamos de lo esotérico, tenemos que tratar de representarnos al universo como un sistema vibratorio. La percepción esotérica de lo que se nos aparece como material es que esto es una compleja trama de vibraciones. Es decir, se nos aparece el universo como un proceso de interferencia vibratoria. Y con esto quiero decir una compleja interacción de un conjunto de vibraciones diferentes,
de distintas cualidades que se manifiestan y se interrelacionan entre sí, lo cual, en términos físicos, produce interferencia. Esta interferencia es creativa, produce resonancias y nuevas vibraciones, y genera así nuevas realidades. En general, en otros cursos, trato de dirigirme a ustedes en función de algo que ustedes puedan percibir por sí mismos en el momento en que lo estamos desarrollando. Cuando hablamos de astrología, por ejemplo, trato de que no hayan hipótesis externas a lo que estamos diciendo. Sin embargo, esto no lo podemos hacer con relación a lo que estamos desarrollando hoy. Así, tienen que aceptar, al menos como hipótesis, que trace ciertos dibujos, ciertos marcos de referencia que nos encuadren la percepción. Estas vibraciones de las que hablábamos pueden sintetizarse en 7 cualidades que se manifiestan en 7 velocidades diferentes. Estas 7 velocidades son lo que se llaman planos, 7 planos vibratorios diferentes, y dentro de cada uno de esos 7 planos vibratorios actúan 7 vibraciones diferentes. Es decir, esta interferencia es un fenómeno en el que las 7 vibraciones se manifiestan como 7 planos y, al mismo tiempo, se expresan como 7 cualidades. La vibración a baja velocidad es lo que llamamos materia, y la vibración a alta velocidad es lo que llamamos vibración o tradicionalmente espíritu. Estos 7 planos vibratorios son, a su vez, constantemente atravesados por un interjuego de estas mismas 7 vibraciones a alta velocidad que, al penetrar en los distintos planos, interactúan entre sí y con las velocidades diferentes de cada plano. Los humanos hemos imaginado esto de distintas maneras, como un juego cósmico, como un acto amoroso, como un aprendizaje de creatividad, como una explosión creativa y musical que genera universos, como una guerra entre voluntades o ejércitos, etc. Desde cierto punto de vista, el universo se nos aparece como un aprendizaje vincular entre estas 7 cualidades que aprenden a relacionarse, que aprenden a interactuar, a generar juntas nuevas realidades. Desde esta perspectiva, podríamos decir que el universo es una creación grupal. Cuando digo grupal, por favor no identifiquen. Metafóricamente, estas 7 vibraciones en las tradiciones hindúes son 7 hermanos o hermanas que interactúan en un infinito juego cósmico. Estas 7 vibraciones, desde un punto de vista más sintético, se reducen a 3 vibraciones mayores, y la tercera de ellas se abre dando lugar a una cuarta que abre 3 más. Esta es una lógica profunda de lo vibratorio, según la cual siempre hay 2 grandes polos y un polo oscilante e intermediario que vincula a los otros 2. Entonces, razonemos un poco con esta sensación. Traten de imaginarlo como 7 corrientes de luz de distintos colores que están interactuando continuamente en distintos grados de intensidad. Y este juego interactivo es el universo. Tratemos de imaginar este juego de ondas de las cuales formamos parte. Y tratemos de imaginar, al mismo tiempo, el emergente más denso que son las galaxias, que son las estrellas, que son los planetas. Y dentro de este emergente más denso, hay un planeta en el que se desarrolla un proceso. Ahí estamos nosotros. Digo esto para contextualizar, desde el punto de vista esotérico, que se trata de un proceso global, en el cual el proceso psíquico que va a manifestarse en la Tierra es un aspecto más de esta inmensidad en el plano material, que está enmarcada, a su vez, en una inmensidad de niveles muchísimos más globales, planos desde el punto de vista vibratorio. Ahora, apoyándonos en el plano material, podemos decir que la materia en sí posee una actividad incesante, posee un tipo de inteligencia que le es intrínseca. Esta inteligencia es una capacidad combinatoria, lógicas inmanentes de combinación. Con esto me refiero, por ejemplo, a la valencia de los elementos químicos. Esto es la existencia de patrones de vincularidad dentro de la materia
que permiten que cada elemento reconozca a otras estructuras y establezca combinaciones con ellas, y así sucesivamente en otro plano, con por ejemplo el código genético, que es otro patrón complejo, y que es un código por el que los distintos elementos de lo que llamamos orgánico se reconocen con otros y efectúan nuevas combinaciones. Crecen, se multiplican, generan distintas variaciones. Todo esto a partir de la inteligencia propia de la materia. Inteligencia de la materia. Esta inteligencia propia de la materia, en sus infinitas combinaciones, durante los miles de millones de años en los que estos códigos inmanentes han jugado entre sí, se han combinado y recombinado, va en dirección de la aparición de una mayor sensibilidad, es decir, a generar organismos que sean capaces de responder, reconocer y vincularse más intensamente a otros organismos y otras vibraciones más sutiles. La dirección evolutiva de esta inteligencia de la materia va haciendo emerger una sensibilidad cada vez mayor que es capaz de registrar o responder a niveles de vibración cada vez más sutiles. El propio plano material va desarrollando una capacidad de responder a las vibraciones y, en consecuencia, estas vibraciones penetran más profundamente en esta inteligencia material, generando nuevos procesos. Para que ustedes puedan visualizar esto, con los elementos correctos, veamos cómo, por ejemplo, la materia terrestre evoluciona en dirección a generar elementos tales como la clorofila. La clorofila tiene la capacidad de fijar la energía solar, es decir, de atraer una vibración, una cualidad muy lejana del proceso natural del planeta Tierra, fijarla en ella y permitir que penetre en la materia terrestre, modificando y dando lugar a nuevos procesos que no serían posibles sin la presencia de la energía solar fijada a la materia terrestre. Quiero mostrarles cómo, en el plano material, la clorofila y el reino vegetal en su conjunto representan la emergencia de una sensibilidad en la Tierra que le permite a ésta vincularse mucho más estrechamente con las corrientes energéticas y vibratorias del sistema solar. Esto permite que en la Tierra se generen nuevos niveles, nuevas entidades, nuevos organismos, que se altere la materia terrestre gracias a esta interacción, posibilitando organismos complejos como el nuestro, que millones de años más tarde crearán objetos, como los satélites, que empiezan a recorrer el sistema solar. El proceso evolutivo va en la dirección de generar antenas, capaces de abrirse a niveles mucho más amplios de aquellos en los cuales se están desarrollando. Esta sensibilidad, esta ampliación de la capacidad de respuesta, es lo que llamamos conciencia, niveles de materia que son capaces de reflejar y autorreflejar un proceso mucho más amplio. Conciencia. Vamos a distinguir los niveles de conciencia que están determinados por la actividad material y que responden directamente a este proceso que acabamos de describir, de otros niveles de conciencia posibles, otros niveles de sensibilidad que no responden o que no están determinados por la actividad material, que son independientes de la actividad material. En principio, la actividad material es una incesante interacción de patrones de alta repetición. Para hacer una analogía, se trata de un software que aprende, un software inteligente que aprende a desarrollar nuevas combinatorias, nuevos algoritmos, pero sin embargo siempre es repetitivo y se desarrolla del pasado hacia adelante. En cambio, cuando hablamos de conciencia no determinada por lo material, estamos hablando de un nivel de sensibilidad capaz de registrar, de interactuar, de resonar con lo que hemos llamado vibraciones de mayor velocidad. En consecuencia, esas vibraciones de mayor velocidad no responden a patrones repetitivos y no van desde el pasado hacia adelante. Conciencia determinada por la actividad material. Conciencia no determinada por la actividad material. Para usar una palabra que nos pueda permitir configurar esto de otra manera,
la conciencia no determinada por la actividad material está relacionada con lo que llamamos amor, en el sentido que tiene la capacidad de captar e incluir realidades que están mucho más allá de las necesidades del organismo particular que resuena con eso. Los estados de conciencia no determinados por la materia son capaces de resonar con niveles de realidad mucho más amplios y cuya actividad no responde directamente a las necesidades inmediatas del organismo que los registra. Esto que estamos llamando amor no tiene nada que ver con la emoción, no tiene nada que ver con los sentimientos, sino que tiene que ver con una inclusividad, es decir, con un estado de apertura, con la capacidad del organismo para mantenerse abierto a aquello que está más allá de sí, de no cerrarse a aquello que está más allá de sus necesidades, sino de permanecer completamente abierto e indefenso. Nuestros supuestos habituales nos dicen que para el amor se manifieste es necesario cierto tipo de emoción, pero en este otro sentido, el amor no es una emoción, ni tampoco tiene que ver con la atracción entre personas, sino que tienen que ver con la presencia de campos incluyentes donde se producen atracciones en un nivel impersonal. Para ser más claros, la conciencia ligada a la materia está determinada por la necesidad de supervivencia. El proceso de la vida es un proceso en el que todos estos patrones de inteligencia se continúan, se mantienen en actividad, tratando de preservar la continuidad de aquello que está viviendo. Por lo tanto, el proceso material siempre es una actividad egoísta, necesariamente lo es. Piensen como actividad egoísta a la de los genes. Tratan de transmitirse y sobrevivir. Todo el proceso, que podríamos llamar darwiniano, consiste en estrategias de los genes para seguir viviendo en los futuros cuerpos, para que no se extinga una determinada línea genética. La vida tiene esta característica. Es lo que los biólogos llaman autopoiesis, es decir, la necesidad imperiosa de continuarse a sí misma, de preservar una cierta cohesión y una repetición de sí misma. El egoísmo de los árboles no es un egoísmo de cada árbol, sino de la especie. Lo que estamos llamando amor, es decir, sensibilidad no determinada por la materia, es algo totalmente independiente de la actividad de supervivencia. Para ponerlo en concreto, piensen en términos de la música, en las notas musicales que se suceden unas a otras y no tratan de sobrevivir. Al fa no le preocupa asociarse con el do, con el re y generar un acorde, y no le preocupa que el violinista deje de tocar. Eventualmente algún otro violinista volverá a vibrar y esa nota se generará otra vez. En un nivel nos encontramos con realidades que necesitan perpetuarse, que necesitan continuarse a sí mismas. La actividad de esta inteligencia necesita continuidad y, en consecuencia, ahí tiene su límite. En el otro nivel, en el de las notas musicales, la actividad desaparece y reaparece. No hace nada por sí misma para evitar desaparecer. No hace nada tampoco para procurar volver. Comentario. ¿El psiquismo estaría dentro de la experiencia determinada por la actividad material? Lo propio de la psicología esotérica es conceptualizar la multidimensionalidad del psiquismo. El nivel del psiquismo, al que habitualmente nos referimos, está determinado por la actividad de la materia, mientras que existe en los pétalos de la flor del psiquismo un potencial de apertura que tiene que ver con una conciencia totalmente independiente de la supervivencia. Esta es una conciencia discontinua, en el sentido que no trata de continuar. Trate de registrar, por ejemplo, la actividad del pensamiento. Es una actividad que trata de continuar constantemente, de no cesar nunca. Y vuelvo a la metáfora de la música. Procesos que aparecen y desaparecen, sin ningún control acerca de su aparición y desaparición. La muerte le es intrínseca. Comentario. ¿Cuál sería un ejemplo de un organismo viviente no determinado por la actividad material
que no buscara perpetuarse. Justamente, antes decía que lo difícil de esta temática es que la psiquis habitual trata de convertir lo que escucha en una forma, el algo permanente. En tu pregunta se escucha el pedido de un ejemplo de un estado permanente de esa conciencia. Vamos a decirlo así. Esa conciencia es un estado de funcionamiento del organismo en el que no hay ninguna actividad que tienda a perpetuarse. Cuando pensamos, por ejemplo, que la actividad de las células del cerebro está perpetuando continuamente el pensamiento, no pueden dejar de pensar porque no toleran cesar en su actividad. Esto que llamamos amor es una actividad en la cual hay una espontaneidad en la que no hay necesidad de continuar. Es algo que se abre en un organismo con cierto nivel de integración. Para decirlo quizás más ricamente, en la profundidad de nuestro ser, esta actividad discontinua, pero está sepultada por la cantidad de energía que consume la actividad continua, material, condicionada por el principio de supervivencia. Comentario. Buscaba un ejemplo en una forma concreta, pero es incorrecto. Tengo que conformarme con las notas musicales. Risas. Como decíamos al principio, cuando nos referimos a todo esto, hay algo en nosotros que intenta atraparlo y cerrarlo, algo que quiere convertirlo en una forma completa. El arte está precisamente en tolerar no dibujar la forma completa.